Diálogo Directo. 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. La falta de inversión en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva no solo genera un gran problema social, sino también económico. Alrededor de 448 millones de dólares pierde anualmente el Ecuador por la falta de inversión en salud sexual y reproductiva. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña ya vía telemática María Isabel Cordero, directora de Sendas Ecuador. María Isabel, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo se realiza este estudio para determinar esta cifra que es absolutamente alta, 448 millones de dólares al año? ¿Cómo establecer este nivel de pérdidas económicas? Porque esta problemática de la salud sexual y reproductiva, como lo decía, genera también muchas secuelas en el ámbito de lo social. Pero en lo económico, ¿cómo se estableció esta cifra? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a Radio Pichincha por el espacio. Efectivamente, la cifra, cuando la mencionamos así, es una cifra astronómica, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar es qué podría hacer el Estado ecuatoriano con un monto de ese tamaño si realmente se dedicara a invertir en prevención y no solo en atención. ¿Cómo se establece la cifra? Bueno, contarles que los estudios de costo de omisión son unos estudios que se empezaron a realizar en el 2015 y se concluyeron en el 2017 con el apoyo de Pepe Global, Sendas, UNFPA y el Ministerio de Salud del Ecuador. Estos estudios lo que hacen es un análisis sobre efectivamente cuánto se está invirtiendo en atención en relación a cuánto cuesta, por ejemplo, la vida de una mujer que muere a causa de relacionadas a la maternidad, o cuánto cuesta la vida de un adolescente que deserta del sistema escolar y no se vuelve a reinsertar nunca y ella, por tanto, no puede o no accede a un trabajo en las mejores condiciones, obviamente, porque no ha terminado su educación o no ha podido acceder a una mejor educación. Entonces, lo que se hace es esta correlación, ¿no? Dice el estudio que por cada dólar que el Estado ecuatoriano invierte en en prevención, se ahorraría 17 dólares en atención. Entonces, esos son los resultados y es en salud sexual y en salud reproductiva. Es decir, el Estado ecuatoriano no está invirtiendo en educación sexual integral, en acceso a atención en salud sexual y reproductiva, acceso a anticonceptivos y sobre todo no está atendiendo a las poblaciones más vulnerables que son niñas y adolescentes en riesgo de embarazos enmarcados en la violencia basada en género. De las cifras que ustedes manejan, Marisabel, al momento, ¿cuánto se invierte en términos generales para la salud sexual y reproductiva? Bueno, ese monto es más difícil de calcular porque la inversión no solo viene del Ministerio de Salud, ¿sí? Lo que es la atención en salud sexual y reproductiva está enmarcado en el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es un plan, digamos, un programa multisectorial, ¿sí? La verdad es que no solo el tema de salud sexual y reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos, no solo le compete al Ministerio de Salud. Esta es una competencia mucho más multisectorial. Tendríamos que preguntarnos qué es lo que está haciendo el Ministerio de Educación, por ejemplo, para asegurar el derecho a una educación sexual integral, cuando en el Ecuador no hay una política clara de educación sexual integral, o qué hace el MIES, por ejemplo, para asegurar que las adolescentes, que las niñas que se embarazan, estén recibiendo una atención y una protección integral. Entonces, efectivamente, ese cálculo que usted me pregunta es un cálculo mucho más grande, mucho más complejo de realizar. Y aquí lo que tendríamos que preguntarnos es efectivamente si es que el Estado, desde sus compromisos, tanto a nivel internacional como nacionales, está cumpliendo a cabalidad lo que, eh, lo que firma, ¿no? Y obviamente uno de los objetivos de desarrollo del milenio es la erradicación y la atención del embarazo en niñas y adolescentes. Y el Ecuador es uno de los países de la región con las cifras más altas en esta situación. Al año, 25.000 adolescentes dan a luz en el Ecuador. Y de esos, 25.000 cada año. 25.000 cada año.
Cada día entre 5 y 7 niñas de 10 a 14 años dan a luz en el país. Entonces, Al esas tratarse de cifras realmente, adolescentes, al tratarse de niñas, obviamente la respuesta ahí es que son embarazos no planificados, obviamente son niñas. Muchos de esos casos, si no su totalidad, deben ser por abuso sexual. así es, todos los casos de las niñas menores de 14 años que dan a luz en el país, según el Código Integral Penal, son resultado de una violación. Una niña menor de 14 años no tiene todavía la capacidad de dar el consentimiento para tener relaciones sexuales, mucho menos una niña de 10 años o que se embaraza incluso antes de cumplir los 10 años. Sí, entonces ahí lo que tenemos que cuestionar es realmente dónde está este ejercicio multisectorial para garantizar los derechos y el bienestar de esas Ujú. niñas y de esas adolescentes. Eh, Insisto, o sea, la pregunta es con esta investigación, con estos resultados que tenemos, es por qué el Estado ecuatoriano no está invirtiendo en prevención. ¿Qué es lo que hace falta para invertir en prevención? O sea, el llamado de atención aquí es a eso, ¿no? Ujú. O sea, si sabemos que en vez que la prevención es mucho más económica que la atención y también es mucho más económico que, por ejemplo, sostener a la familia que deje en abandono una mujer cuando muere por causas relacionadas a la maternidad, ¿por qué no lo hacemos? Todas las muertes maternas son prevenibles, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Excepcionales son los casos en donde realmente no se puede hacer nada. El año pasado en el Ecuador murieron 169 mujeres vinculadas a causas de la maternidad, o sea, muertes maternas, Ujú. y de estas 16 eran adolescentes. Dios mío. ¿Podemos realmente calcular cuál es el costo de vida de esa adolescente o de esa mujer que muere por una muerte prevenible, Prevenible. evitable? ¿Qué es lo que hace el Estado frente a esto? ¿Quién asume, por ejemplo, la responsabilidad del cuidado de los hijos que deja esa mujer en orfandad? Es el mismo Estado y eso tiene un costo. Sí, entonces esas son las preguntas que debemos hacernos. Hacia eso debería estar nuestros cuestionamientos Ujú. y sobre todo a preguntarnos por qué como Estado, como país, como sociedad ecuatoriana, eh, no avanzamos hacia un pleno ejercicio de nuestra sexualidad en lugar de estar eh, teniendo que como tapar parches, ¿no? Ajá. Estamos así como que tapando parches con el tema del embarazo adolescente. María Isabel, Sendas esta lleva 30 falta, años trabajando en ujú. el tema. María Isabel, Dígame. María Isabel, esta falta de inversión en prevención de salud sexual y reproductiva podría también justificarse, digo yo, bajo el argumento de que es un estado obeso y bajo esa teoría del estado obeso pues dejamos de invertir en muchos factores, entre estos pues la prevención en este tema. Mire lo que está pasando en las cárceles, se dejó de invertir en rehabilitación, se cerró un ministerio que estaba destinado a tratar el tema específico de las cárceles y aquí están los resultados. Y eso también podría atribuirse a este argumento de que para no tener un estado obeso debemos cortar la inversión en cosas tan importantes como esta, por ejemplo. ¿Usted cree que eso está relacionado? Yo personalmente creo que más bien hay que pensar en un Estado eficiente. O sea, nosotros debemos invertir como país en un Estado que responda a las necesidades, no solo a las necesidades inmediatas, porque tal vez creo que ese es el error. No somos un Estado planificador, no Planificador, somos, exacto. claro, no somos un Estado que estamos eh, analizando el contexto y preveyendo lo que podría pasar para hacer una inversión mucho más planificada y efectiva, eficaz. Fíjese que el Estado plantea que la inversión debería ser efectiva, eficaz, oportuna. Son los tres principios de la inversión estatal Ujú. y que esta debería ser, mientras en menor cantidad, debería ser mucho más efectiva su llegada. Y esa es la inversión en prevención. La inversión en prevención es muchísimo menor y no solo en prevención en salud sexual y reproductiva, como usted dice, la prevención en muchos otros temas. O sea, tenemos que prevenir que hayan embarazos adolescentes, pero también tenemos que prevenir que la sociedad se vuelva una sociedad
corrupta o una sociedad con otros problemas sociales que este rato se me vienen mil a la cabeza. O sea, Ujú. ¿qué pasa con el tema de agua y saneamiento? ¿Por qué el Estado no invierte en agua y saneamiento para prevenir tantas enfermedades que nuestra misma población rural padece permanentemente y que eso también cuesta vidas o cuesta una fortuna en atención? Ujú. Entonces, toda esta dinámica de pensar en la inversión para prevención debería ser como que un pilar estratégico del Estado. María Isabel, dentro de esta cifra que ustedes han establecido con este estudio, dentro de estos 448 millones de dólares al año, están los casos, por ejemplo, de los abortos también, de mujeres que llegan a tomar esta decisión por múltiples razones y reciben, en el mejor de los casos, las que logran recibir atención. ¿Estos casos también se incluyen en este cálculo? Así es, por ejemplo, se evidencia que un aborto practicado de forma segura, libre y en el marco de los servicios públicos cuesta $116. Sin embargo, por ejemplo, atender un aborto que llega en curso, ¿sí? Producto de una mala práctica o producto de un ejercicio bajo condiciones inseguras e ilegales, cuesta $224. Entonces, el Estado ecuatoriano también tiene que cumplir lo que dice la ley. En Ujú. relación al aborto, la causal salud es legal en el país desde hace 80 años. ¿Qué implica la causal salud? Determinar que todas las mujeres que tienen a causa de un embarazo un riesgo en su salud, sea salud mental, salud física o salud social, porque el concepto de salud es mucho más que el físico. Si cualquier mujer que tenga cualquier riesgo de salud por causa de un embarazo podría acceder a un aborto en estas condiciones. Incluso los costos podrían ser muchísimo más económicos cuando se trata de un aborto con medicamentos, que ni siquiera requiere hospitalización. Entonces, efectivamente, ahí el Estado también está cubriendo costos de atención por abortos que no fueron atendidos en la mejor manera y según las guías de atención y de práctica clínica que hay para esta materia. Entonces, ese es el problema que tenemos en salud sexual y reproductiva. No solo estamos hablando de prevención de embarazo adolescente, también tenemos que hablar de prevención de embarazo no deseado, de embarazo Ujú. no planificado, de acceso a métodos anticonceptivos de manera oportuna, de acceso a atención en aborto en las causales que están establecidas en la ley y bajo los protocolos del mismo Ministerio de Salud. Entonces, el tema del aborto también le cuesta al país y le cuesta muchísimo. Y le cuesta más cuando tenemos un sistema de salud que se niega a hacer la atención según la misma guía de práctica clínica. Porque aquí lo que estamos diciendo es, no queremos que se viole la ley, lo que queremos es que se cumpla lo que dice la ley. Y Ujú. cualquier mujer que vea Y que se afectada su salven las salud, vidas. claro, cualquier mujer que vea afectada su salud puede pedir, solicitar un consentimiento informado para acceder a un aborto terapéutico, para salvar su vida Así es, para y su salvar la vida. salud. Y su salud, o sea, no necesariamente es para salvar su vida. Tenemos que pensar que la salud de las mujeres también es valiosa, pues también es importante. Marisabel, este estudio, las conclusiones de estas revelaciones, ¿las han compartido ustedes con las autoridades pertinentes para que tengan conciencia de este nivel de pérdida económica y de daño social que estaba viviendo el país? Sí, efectivamente, o sea, cuando se lanzó los resultados en el 2017, se hizo ya una primera socialización con todos los sectores involucrados en la investigación. Pero lamentablemente con el cambio de gobierno, usted sabe, siempre las cosas se mueven y nuevamente con este gobierno estamos difundiendo esta información, pero sobre todo ahora porque se tiene que pensar en cómo se va a definir políticas de prevención, ¿sí? Y de atención. Y obviamente es el momento, ¿no? Es el momento cuando se está renovando el plan estratégico nacional, cuando se están definiendo nuevas políticas, cuando se está hablando en la Asamblea de la ley de interrupción del embarazo en la causal de violación. Y obviamente es el momento, no es el contexto para volver a hablar del tema.
Muchísimas gracias, María Isabel. Sin duda muy interesante todo lo que nos ha podido compartir, la información que nos ha podido compartir en esta charla. A María Isabel Cordero, directora de Sendas Ecuador, le damos las gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, un gusto. Lo propio, muchas gracias. 12:47 en Punto Noticias, segunda emisión. Enseguida continuamos con más.